Muy buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Pero qué bueno que ya tenemos un grupo muy bonito en esta noche y es un honor darles la bienvenida a nombre de la Obra Hispana. Ya me conocen, soy Esther Robles, la coordinadora de educación, y también conmigo me acompaña Carla Figueroa, la coordinadora de comunicaciones, y es un gran placer recibirlos en esta noche, en nuestra segunda y final sesión de Lugar Tranquilo. Y es un lugar especial que intencionalmente, para los que han estado con nosotros, y los que son nuevos están por primera vez, es un lugar especial que nosotros hemos separado para fortalecer nuestra alma y relación con el Señor, especialmente en esta época importante que se aproxima la Semana Santa, época de mucha demanda y responsabilidad como líderes, como pastores, pastoras. Pero pensándolo bien, siempre en la obra del Señor estamos ocupados, ¿no? Siempre estamos llenos de muchas demandas y responsabilidades, y por eso entendemos que el Señor sigue invitando a sus hijos, a sus siervos: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. La vez pasada, la primera sesión, hablamos sobre el cómo profundizar nuestra intimidad con Dios por medio de la oración, específicamente la práctica de la oración del aliento. Como invitada especial tuvimos a Carla, nuestra coordinadora de comunicaciones, otra vez, y ella nos bendijo con un breve testimonio sobre su vida de oración y cómo ha tenido que adaptarlo según sus circunstancias de vida. Y luego entramos juntos para descubrir cuál es nuestra oración del aliento. Pues hoy, en nuestra segunda y final sesión, trataremos sobre el encuentro con Dios a través de las Escrituras. Y nuestro invitado especial es el pastor Roberto Elizarrarás, quien nos contará su experiencia personal de meditar en las Sagradas Escrituras. Seguido, una vez que él termine, entonces entraremos juntos en la práctica espiritual llamada lectio o lectura divina. Lectio es el latín para la palabra lectura, lectura divina. El hermano Elisa Herreras ha sido pastor por 10 años de la Iglesia Cristiana Bíblica Ebenezer en la ciudad de Duncanville, Texas, y actualmente es moderador de la Convención Hispana del Suroeste. Por 45 años, él tiene, creo que 46, me dijo, de edad. Pero como 45 años ha conocido y servido al Señor, y por 43 años ha estado casado con su amada Irma. Tiene 5 hijos varones. Dice que todos están sirviendo al Señor, están en el ministerio, y eso es una bendición. Tiene 9 nietos y el número 10 va en camino. Así que muchas felicidades por ese nieto que llegará la primera semana de mayo. Así que le damos mucha felicitación, y también le damos las gracias, hermano, por estar disponible para compartir con nosotros su vivencia con el Señor. Así que acompáñenme a orar por él, y luego le entregamos esta parte. Gracias, Señor, por este espacio sagrado que como iglesia hemos intencionalmente separado para estar contigo y los unos con los otros. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada pastor, pastora, por cada líder, por cada siervo, sierva, Señor, que se encuentran en estos espacios. Permite que esta noche sirva de edificación
de aliento, de fortaleza, de ánimo y de esperanza para el camino. Gracias por tu siervo Roberto. Bendícelo, úsalo, Señor, y que sus palabras y la meditación de su corazón sean aceptables ante ti y que en todo, Señor, sea para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo. Amén. El tiempo es suyo, mi hermano. Gracias. Gracias, hermana Esther, Dios les bendiga. Y sí, me siento de 46, pero ya tengo 60. So, Va- ahí pero tengo 45 años desde el día que conocí al Señor, empezamos a asistir a la iglesia. So, tengo 45 años de haber pisado, ¿va?, a una iglesia a los 15 años, una iglesia cristiana bautista. Fue mi primera experiencia con el cristianismo. Y de ahí en adelante, bueno, ya es historia. Pero algo muy interesante que no sé cuántos se puedan relacionar conmigo es de que cuando a mi corta edad, a los 15 años, cuando yo empecé a asistir a la iglesia, eh, no había, eh, no había mucho interés en lo que era la lectura. Mi crecimiento prácticamente fue las actividades de los jóvenes. Pero después escuchaba yo en las predicaciones o en los estudios que daba el pastor la necesidad de leer la Biblia, ¿ah?, y memorizarla. Entonces mi inicio en lo que era la lectura era prácticamente eso nada más, leer la Biblia, ¿ah?, y tratar de memorizarme la mayor cantidad de versículos, ¿va?, o capítulos o salmos, porque en ese tiempo en las iglesias había en las actividades de los jóvenes y ya en una iglesia pentecostés donde empecé yo a perseverar, semanalmente en el servicio de jóvenes se daba un reporte de cuántos versículos o cuántos capítulos habíamos leído durante la semana. Y ya decíamos la cantidad de capítulos y la cantidad de versículos. Y después teníamos lo que eran los debates, ¿verdad?, de versículos, a ver quién sabía más versículos de memoria. O sea que todo era simplemente el aprender la escritura, ¿verdad?, memorizarla y leer lo más que se pudiera. Esa fue mi inicio, mi formación en lo que era la lectura, simplemente. Con el paso del tiempo, pues empezamos a involucrarnos más en el ministerio. El Señor empezó a mostrar el propósito y el llamado a mi vida. Y fue que empecé a tener un encuentro más profundo con el Señor como de la Escritura. Una Escritura que cambió mi forma de ver o mi forma de estudiar las Escrituras. Fue el capítulo 8 de Nehemías, donde el pueblo se reúne para escuchar la ley del Señor. Y algo muy interesante que miramos ahí es de que en la lectura dice que todo el pueblo, ¿va?, estaba atento a lo que se estaba leyendo. Y no nomás estaban atentos, sino que fue ese momento que ellos estaban recibiendo y estaban entendiendo, porque dice ahí que Esdras y los que estaban leyendo, dice que le daban el sentido, le daban la interpretación, le daban, va, la interpretación correcta, de tal modo, dice, que el pueblo entendía lo que estaban recibiendo, lo que estaban oyendo. Eh, y ese entendimiento y de esa forma como se estaba explicando, eh, compugió su corazón, quebró su corazón de tal modo, dice que ellos empezaron a llorar porque estaban entendiendo las escrituras. No nada más estaban escuchando la lectura de la escritura, lectura de la ley, sino ellos estaban entendiendo.
Cuando yo leo eso, cambió por completo mi forma de leer. Entonces yo dejé de leer la escritura, yo dejé de leer la Biblia y empecé a estudiar y escudriñar las escrituras, que fue lo que empezó un cambio en mi vida. Y cuando yo empecé a leerla, cuando yo empecé a estudiarla, cuando empecé a escudriñarla, yo empecé, ¿verdad?, a pedirle al Espíritu que me diera esa interpretación que yo quería entender, porque había mucha escritura que yo la había leído, pero la pasaba porque no la entendía. Eh, Cuando yo empiezo en este proceso y le pido al Espíritu Santo que me revele, que me muestre, que me enseñe, empecé a entender de tal forma la escritura que tuve la experiencia que tuvo el profeta Jeremías cuando dice que empezó a comer ese rollo, esa palabra, y dice que fue como miel a su paladar. Y esa es la experiencia. ¿Cómo me ha ayudado? Me ha ayudado primeramente en mi crecimiento, en mi madurez espiritual, y he entendido, ¿verdad?, que escudriñar la escritura, estudiar la palabra, no es leer la cantidad de versículos o leer toda una historia, un capítulo, sino que cada versículo que yo vaya leyendo, que cada palabra que está escrita en esos versículos, ¿ah?, mi deseo es que Dios, por medio de su Espíritu, me ministre. Eh, a veces un saludo, como los que da Pablo, que prediqué apenas esta semana, un saludo nos da toda una exhortación, nos da un consuelo, nos da una fortaleza, nos recuerda quiénes somos en el Señor. Pablo le dice, los saludo a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. O sea, entender lo que somos en el Señor. Y eso es lo que hace la palabra. eh, me ha, me ha llevado en estos pasados, puedo decir, 25, 30 años, a que por medio de esa meditación, por medio de esa lectura, he conocido, ¿verdad?, me ha llevado a conocer más y más a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, a los ángeles, a los ministerios. ¿Por qué? Porque no nada más lo leo, sino que lo estudio, lo escudriño, medito y pido que el Espíritu, ¿va?, me ministre, me ayude. Algo que aprendí de un maestro que yo tenía en el seminario, decía, cuando nosotros estudiamos la palabra, no la estudiamos para preparar un mensaje o un estudio bíblico. Nosotros estudiamos para que el Señor nos hable, para que el Señor nos ministre. Y en esa administración, en esa forma como Dios nos habla, nos da el mensaje, ¿verdad? O sea, cuando nosotros leemos y la escritura para preparar un mensaje es fácil. Podemos juntar 4 o 5 versículos, una aplicación, pero cuando estudiamos para que el Señor nos ministre primero a nosotros, de ahí es que salen los mensajes para el pueblo, porque están saliendo de una administración personal y no de algo simplemente intelectual. Entonces, el estudiar la escritura, ¿verdad? Mi disciplina es, yo soy de mañana. Yo no puedo leer estudiar o leer en la tarde o en la noche, porque ya el cuerpo cansado, pero lo mío es en la mañana. Tengo mi lugar tranquilo, mi momento de lectura, de meditación, y es ahí donde empiezo a estudiar, empiezo a leer. ¿Ah? Y cuando llego a un versículo donde siento esa necesidad de entenderlo, no me muevo de ahí hasta que el Espíritu me ministre. Y a veces no es en ese mismo momento.
a veces puede ser 1 o 2 días después, que con cierta plática o cierto momento o cierta experiencia me recuerda lo que estaba yo leyendo y ahí puedo entender esto es lo que estaba sucediendo, esto es lo que me estaba explicando el versículo. Y en mi ministerio, en el pastorado y en el trabajar con la congregación y varios líderes y varios hermanos, los he llevado y los he invitado a experimentar, ¿verdad? Y la primera vez que yo compartí con la congregación en un estudio que estábamos teniendo, sí abrieron los ojos porque yo les dije, les voy a pedir que ya no lean la Biblia. Y todos se me quedaron mirando. Luego ya no la lean. Ahora estudienla. Ahora escudriñenla. ¿Ah? Que eso se lleva a leer, obvio, pero no quitarnos de esa costumbre de simplemente leerla, sino ahora escudriñarla. Eh, Cuando Jesús hablaba con los fariseos, los maestros de la ley y todos esos intérpretes, él les decía, vayan, sigan escudriñando la escritura, porque ustedes creen que en esa encuentran la vida, pero no nomás la lean con cierto propósito o con cierta conveniencia, sino dense de cuenta que en esa escritura está hablando de mí. Jesús les dice, escudriñenla, pero para que me encuentren a mí en esa escritura. Y cuando me encuentren a mí en esa escritura, entonces van a entender de que yo soy la vida eterna. Entonces, ¿qué nos lleva el estudiar la escritura y no nomás leerla? El estudiar la escritura nos lleva a conocer a Jesús, nos lleva a conocer más de Dios, nos enseña, ¿verdad? Nos lleva a entender cuál es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, escudriñar y estudiar las escrituras nos lleva a conocer más y cada día al Padre, a Jesús, al Espíritu y al ministerio al cual hemos sido llamados. Eso es lo que quiero compartir. Dios me los bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Roberto. Qué lindo. Ah, nunca había escuchado eso de no lo lean, sino estudienla, pero entiendo muy bien el mensaje, porque es mucho más que un ejercicio de leer, que simplemente el leer. Gracias por ese consejo, por compartirnos su experiencia hermosa con la escritura y cómo ella a lo largo de los años, a medida que continuaba caminando con el Señor, eh, el examinarla, el meditar en ella, le abrió un mundo, el mundo entero para conocer más de lleno al Señor. Amén. Y de eso es lo que se trata, de lo que se trata cuando hablamos de meditar en la Escritura. Am, en realidad un ejercicio que reentrena el corazón dividido, quebrado y la mente distraída y cargada. Cuando intencionalmente entramos en ese ejercicio de escudriñarla, de examinarla, de ir más allá que la plena lectura. De hecho, además de ese ejemplo fantástico que el pastor dio de Nehemías en Nehemías capítulo 8, hay dos ejemplos que pensaba en adición. Y uno es y lo citamos mucho, cuando Moisés se preparaba para eh, entregarle la batuta al siguiente líder de Israel, Josué. En Josué 1:8 le dio un consejo extraordinario: estudia constantemente. Mm. Examina este libro de instrucción, medita en él de día y de noche
y asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Eso va más allá que simplemente leerla, ¿no? Am, y luego en el Nuevo Testamento está ese ejemplo de María, cuando ella escuchó todo lo que el ángel Gabriel le anunció en Lucas 2:19, dice que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. El Mm, guardar y meditar en ellas es el proceso de ir más allá a lo que has escuchado o lo que has leído. Y hermano Roberto, usted lo que ha traído algo muy importante porque en nuestra cultura occidental estamos bien predispuestos a un cierto tipo de lectura y que también gira hacia la información. Usted lo mencionó, hacia la preparación de un mensaje, am, y es donde uno como que está más en control de esa lectura. Es para llenar mis propósitos en vez de hacerlo lo opuesto, de leer para poder entender y conocer al Señor. Y entonces pues entramos en ese ejercicio de reunir información, interpretarla, usarla para comprobar algún argumento, a resolver algún problema y llegar a trabajar en el próximo estudio bíblico o en la próxima predicación. Y entonces, cuando estamos en la mentalidad esa cognitiva, tendemos a ser analíticos y en ocasión críticos. Leemos a través de nuestros propios filtros compuestos de prejuicios, sistemas doctrinales, enseñanzas y experiencias que ya nos han formado. Y cuando nos acercamos a la escritura de esa manera, es bien difícil escuchar algo nuevo. Y este tipo de método cognitivo, aunque es bueno y es importante porque hay que reunir información, hay que ir más allá para asegurar que estamos entendiendo unas cosas en particular, cuando estamos lidiando de la escritura escrita en dos idiomas, lenguajes diferentes al nuestro, culturas que nunca vivimos, pues requiere ese tipo de, de examinación, ¿no? Mas cuando estamos hablando de prácticas espirituales, de meditar en la escritura, el ejercicio va mucho más allá de, como dijo el hermano, de leerla o de tener o reunir información. Busca en vez y anhela escuchar una palabra de Dios personal y profundamente. Y ese, por lo menos en mi caso, es el primer paso que yo doy cuando me siento para estar con el Señor, incluso cuando necesito sentarme para escribir un mensaje. Envuelve no tan solo la mente, sino el corazón, las emociones, la imaginación, la voluntad, hasta los cinco sentidos. En fin, no es lectura para informar, sino para transformar. mm, Así que la práctica de Lectio Divina que vamos a entrar conlleva cuatro movimientos. Y le voy a pedir a Carla que nos demuestre en pantalla los cuatro movimientos de la lectura divina. A medida que vamos practicando, estas cosas se van a convertir en un hábito. Ya no tengo esta lista, ok, ahora voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro, sino que va a ser de forma natural que fluya, pero, pero hasta que no se convierta en un hábito, pues hay que seguir unos pasos, ¿no? Eh, Así que voy a traer una rápida orientación y luego voy a escogerles un texto bíblico y vamos a ir por los pasos de
de la lectura divina. La primera es averigua. Acércate a la Sagrada Escritura con curiosidad. Lee el texto seleccionado una vez, escuchando por una palabra una frase que más le llame la atención. Luego, guardamos silencio pensando en esa palabra o en esa frase, pero resista, aquí es clave, resista buscar su significado y el por qué te llamó la atención. Simplemente tráelo a tu conciencia. Ah, esto me llamó la atención, lo voy a subrayar o lo voy a escribir. Resista también leer las notas al margen de su Biblia o buscar o leer un comentario bíblico. Este es el momento suyo con el Señor y la Escritura. Así que la primera lectura es simplemente leerla y escoger una palabra o una frase que más le llamó la atención. El segundo paso de la lectura divina es ponderar. Lee las porción escogida otra vez, por segunda vez. Y en esta vez vas a reflexionar en la manera en que tu propia vida ha sido tocada por esa palabra o frase que inicialmente le llamó la atención. Si el texto es una historia, pregúntese dónde se encuentra en esa historia y qué experimentas al entrar en ella. Deja que la lectura toque todos sus sentidos. Involucra tu visión, tu audición. Si hay algo que se menciona sobre un olor o algo de tocar o hasta el propio sabor, si el texto lo anuncia o lo permite. Viva el texto lo más profundamente que sea posible. Guardamos silencio y cuando esté listo, leemos otra vez, por tercera vez el texto. Y el paso tercero es responder. ¿Cuál es mi respuesta a esta palabra que yo acabo de leer? Aquí es donde consideramos, ¿hay alguna invitación que Dios me esté haciendo? ¿Algún desafío? Este es el momento donde nosotros, de una manera u otra, respondemos a lo que hemos leído. Guarda silencio para responder completa y sinceramente al Señor, cual sea su respuesta a la lectura, y que tenga su completa expresión en el silencio. Y finalmente, la cuarta lectura es leerla una cuarta vez más, por última vez, y simplemente dé gracias, espere y descanse en el Señor por haber leído esa lectura. Piense en ella durante el día. Anote si hay algo más que el Señor le llame la atención o le señale o le abra más el entendimiento. Yo encuentro que a medida que hago este ejercicio, veo cuánto más el Señor me sigue hablando, me sigue mostrando en el día de mañana, el día siguiente, porque esa palabra ha estado grabándose en mi pensamiento y en mi caminar. Esos son los 4 pasos de Lectio Divina. Ahora pasemos entonces a hacer una práctica. Veamos qué el Señor nos quiere decir por medio de su palabra viva. Así que el próximo slide voy a usar el capítulo 21 de Mateo, versículos 12 al 17. Y voy a usar la traducción en lenguaje actual. Está ahí en pantalla si quieren mirarla. Este,
van a reconocer esta lectura y escogí esta a propósito porque es una de las lecturas que se va a leer en Semana Santa. Así que quizás el Señor continuará hablándole durante ese tiempo de celebración y conmemoración. Para esto, comenzamos con nuestra preparación. Asegure no tener distracciones donde usted está. Recuerde que estamos en su lugar tranquilo. Asegure que no haya distracciones, llamadas de teléfono, cosa que usted pueda enfocarse completamente en lo que estemos haciendo. Aquietemos nuestro corazón practicando el silencio y la buena respiración. Recuerden que la vez pasada hicimos el ejercicio de inhalar y exhalar 3 veces. Y recuerden que una buena respiración, hay propósito en eso, una buena respiración ayuda a relajar su cuerpo físicamente, le permite tener un mejor flujo sanguíneo. Cuando no hay buena respiración, por otro lado, es inestable, corta o pesada, eso trae estrés al cuerpo. Así que le invito entonces en estos momentos a inhalar, exhalar, inhalar, exhalar una vez más. Y hacemos cada uno nuestra propia oración, invitando al Señor a que nos hable. Primera lectura. Recuerden que en la primera lectura usted va a notar si hay una palabra o una frase que le llame la atención personalmente. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes le han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron, ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó, los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania y allí pasó la noche. Ahora le voy a dar como un minuto para que usted anote cuál fue esa palabra o esa frase que más le llamó la atención.
Ahora quisiera invitarles, si sin comentario o explicación, comparta su palabra o frase para que otros la escuchen. No, no es necesario hacerlo si no se siente cómodo en hacerlo, pero si va a hablar, solo le pido que diga la palabra o la frase. ¿Cuál fue esa palabra o esa frase que más le llamó la atención en esta lectura? Yo, pastora, Dios dijo. Dios dijo. Gracias. ¿Alguien más? Escrito está. Escrito está. Gracias. Pastora, en mi caso se la llama casa de oración. Casa de oración. Casa. Mm. Para mí fue los niños pequeños cantarán alabanzas. Sigamos. Ahora, segunda lectura. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo, y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron, ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó, los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania, y allí pasó la noche. En esta segunda lectura, usted va a regresar a esa palabra o esa frase que le llamó la atención, conectándolo en estos momentos con usted mismo. Si el texto es una historia, pregúntese dónde me encuentro en esta historia. ¿Dentro del templo? ¿Fuera del templo? ¿Puedo oler algo? ¿Puedo escuchar otra cosa? ¿Qué veo? ¿Qué experimento dentro de mí? ¿Me siento feliz a escuchar esta historia? ¿Estoy indignado? ¿Hay paz? ¿Hay temor? ¿Qué siento yo al haber leído esta palabra? Así que le voy a dar unos un minuto para considerar estas preguntas a luz de la palabra o frase que le llamó la atención. Y luego compartiremos.
Bien, ¿quién le gustaría compartir en el aspecto de ponderar? Considerando la palabra o la frase que le llamó la atención, cómo esa palabra o frase se conecta con usted en estos momentos. ¿Qué le está diciendo a usted? En el caso mío, lo comparto y entonces dejo que otros sigan con su pensamiento. Yo había escogido Los niños te cantarán alabanzas y, y eso me identifico mucho con eso porque, porque también ministro a los niños y tengo dos sobrinas, nietas que amo y le estoy enseñando sobre Jesús y ver la alegría y el interés de ellas me, me traen tanta satisfacción de abrirles espacio para ellas conocer de Jesús. ¿Quién le gustaría ser el próximo o próxima? Saludos. Me llama la atención el ruido que debe haber allí en aquel lugar. Tanta gente de otros países, Ujú. de otros países. Y cuando Jesús estaba tirando los cajones y el ruido de las palomas saliendo de la jaula, o sea, allí había, decimos en mi pueblo, un revolú. Y a Jesús se le ocurre llamar ese lugar casa de oración, traer a la oración en medio de ese tumulto. Yes. Tremendo, muy bueno. Gracias, Arlene. ¿Alguien más? Si no, vamos a la tercera lectura. Pastora, me Sí. llama la atención de la frase que escogí, es que mm, pues, trato de colocarme en el contexto y cuando Jesús eh, dice mi casa, la llama casa de oración, pienso que aunque había muchos intereses ahí por lo que ya se estaba haciendo en el templo, pero esta palabra tuvo que haber desafiado a muchos también de los que habían ahí. Entonces, para mí también es me siento desafiado con esa frase, porque hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que tratar de asimilar esa palabra hacia nosotros en este momento. Mm, ujú. Tremendo, gracias. Muy bien. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también tiró los cajones de los que vendían palomas y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron, ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les dijo, los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania, y allí pasó la noche. En esta tercera lectura nos toca el responder.
¿Cuál es mi respuesta a la invitación de Dios? ¿Hay alguna invitación? ¿Algún desafío? ¿Cuál es mi respuesta? Así que voy a dar un minuto de silencio para responder, considerar esa pregunta y luego abriré el espacio para que puedan compartir con nosotros. ¿Habrá alguien que quiera compartir cuál es su respuesta a esta lectura? Pastora, bueno, si me permite, Ujú, eh, la respuesta que veo para mí, o el desafío es que si yo soy templo del Espíritu Santo, es, digamos, la semejanza de lo que significa el templo en esa época para el pueblo. Es indagar eh, el sentido o el significado amplio que tenía el templo en esa época para el pueblo de Dios y, y qué estoy haciendo yo con mi templo, con lo que soy hoy para el Espíritu Santo. Eh, pues que Dios nos guarde y no nos inclinemos a lo que estaba sucediendo en ese texto que acabamos de leer, sino ujú, que más bien esto nos lleve a reflexionar y a revisar nosotros hoy como templo, ¿qué estamos proyectando? ¿Estamos proyectando la presencia de Dios? ¿Estamos proyectando ruido? ¿O estamos proyectando otras cosas que nada que ver con la función del templo en esa época? ujú. Y qué bueno, hermano Erlindo, lo que ha traído, ah, em, porque lo ha llevado bien adentro, ¿verdad? Suyo, de qué estoy haciendo con mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y si podemos trabajar todos en este ejercicio, en vez de hacerlo general, hágalo a nivel personal. Cambie la gramática. ¿Qué estoy yo haciendo? En vez de estamos haciendo. Porque así cuando lo hacemos, cambiamos el lenguaje a personal, a primera persona, pues mayor es el reto. Correcto, sí, señor. ¿Va entendiendo? Sí, Sí, porque así lo vemos, oh, esto me está hablando a mí. Yo me voy a olvidar de la otra gente, ya eso es para una predicación o es para otro estudio bíblico, pero ahora es conmigo. conmigo, sí. Es ¿Qué conmigo. estoy haciendo yo hoy Es como correcto. templo? Sí. ¿Qué estoy proyectando? Ujú. Gracias, gracias Gracias, por pastor. traer eso. Sí. En mi caso, como les dije, lo que me llamó la atención fue de la alabanza de los niños. Am, pues en mi caso es el Señor me está diciendo, recuerda que el trabajo, el ministerio a los niños es trabajo sagrado. No lo minimices.
¿Habrá alguien más que quiera compartir? Pastora, yo me fui por esa línea específicamente con Jesús el Mesías. Y pues lo que conectó conmigo era lo de la esperanza y la niñez, lo genuino de la niñez. Y entonces en esto de responder, pues lo que me llama la atención ¿verdad? Como respondo es con humildad y mansedumbre, Mm, pensando en, ¿verdad? Voy a decir que en mi niña, en mi niña. ujú. Ok, tremendo. Muchas gracias. Muy lindo. Vamos a hacer la lectura una vez más, que es la final, y es donde el Señor nos llama a reposar. Cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron, ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó, los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania, y allí pasó la noche. En esta última lectura guardamos silencio y descansamos en la presencia de Dios. Dios continuará hablándonos a través de esta palabra, porque sacamos tiempo para leerla y considerarla y meditarla en ella. Confía en lo que el Espíritu del Señor continúe hablándote a medida que pasa el tiempo. Ahora, como ya estamos por terminar, quisiera abrir el espacio por un minutito más para preguntarle cómo le fue esta experiencia de Lectio Divina para usted. El poder ser guiado de esta forma y estudiar juntos en comunidad una porción bíblica. ¿Habrá alguien que quiera compartir cómo fue la experiencia? Bueno, pues como nadie quiere participar, entonces yo lo hago. Bueno, gracias por su valentía. Pues muy enriquecedora la experiencia, pastora. Yo he compartido a la iglesia lo que pienso precisamente sobre lo que debemos hacer con las escrituras. Ujú, Y les he compartido que nosotros la Biblia tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiarla, tenemos que creerla y tenemos que vivirla. Y aunque lo miro desde ese punto de vista y creo que eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios, pues no había tenido esta práctica espiritual de lectura divina de esta manera tan agradable y tan enriquecedora porque de verdad nos ilumina, como dice el nombre que leímos, lectura divina, nos ilumina y, y me gusta mucho esa parte de reposo mm, en la práctica, porque ujú, cuando estamos nosotros
en ese reposo es donde el Señor nos va a seguir hablando a través de su palabra. Ujú. Tremendo, gracias. Sí, sí, esa parte de reposo me gusta mucho también, gracias. Lectio Divina se puede hacer a nivel personal, pero para mí el hacerlo en comunidad con otros es mucho más enriquecedor. ¿Cómo les fue a ustedes escuchar a otros hermanos compartir sus impresiones? ¿Cómo se sintieron estar en este espacio con otros? No todos a la vez. Se siente raro, se siente desafiado, se siente como que, ay, qué bueno estar, me ayudó. eh, Yo me, se- yo me divertido. sentí, yo me Al día. sentí retada a enfocarme. Mm, No ujú, no se me hizo fácil al principio por tantas cosas. Es como cuando uno se pone a orar y voy a orar y parece que se ha pasado 10 minutos y no ha pasado 5 segundos. Porque ujú, uno y la mente viene todo lo que tiene que hacer. Y sí, esta noche me sentí retada por la ausencia de enfocarme. Tuve que hacer el esfuerzo y lo logré. No verbalicé mucho. El hacerlo en comunidad, como dices, es muy edificante, porque si me desenfoco al escuchar a mi hermano o a mi hermana, caigo en yes, el carril de nuevo. yes, Así yes. que fue un ejercicio excelente, excelente y de mucha bendición. Qué lindo, gracias, gracias. Sí, definitivamente. La comunidad ayuda a uno poderse enfocar, reenfocar. Muy Mm, interesante de cuando leemos una historia en uno de los evangelios. Es muy interesante e importante leer la misma historia, ya sea la sanidad o la enseñanza, de ver cómo la presentan los otros evangelios, porque cada uno, ¿verdad? Narra su experiencia y entran ahí los sentidos, cómo lo vio, cómo lo escuchó, cómo lo apreció, y cada uno da detalles diferentes. Cuando hacemos el ejercicio de la lectura en comunidad, en grupo, sucede lo mismo. Cada uno va a escuchar, va a mirar, va a percibir, va a experimentar algo diferente. Y eso es lo hermoso, eso es ujú, lo hermoso de la palabra, que como es la palabra de Dios, la palabra es viva, entonces va a ministrar de acuerdo a cada persona, porque cada ujú, uno lo ujú. mira y es ministrado de diferente forma. Y el compartirlo en comunidad, pues nos ayuda, nos fortalece. Y cuando lo haces individual, es un trato donde Dios toca áreas específicas, Sí. muy personales. Ujú, ujú, ujú. Así es, así es. Quiero que sepan que todo este material de orientación de lectura divina también la compartiremos con ustedes, tal como hicimos con la oración del aliento, porque la idea es que usted practique y lo haga como parte de su vida habitual, pero también que lo pueda compartir en sus congregaciones, en sus hogares. Tienen la guía, pueden formar comunidades de lectio divina y estudiar juntos, meditar en la escritura juntos. La idea es que usted continúe creciendo y edificando a otros en la comunidad de fe para que nos escuchemos, para que nos edifiquemos,
para que nos alentemos y hasta nos desafiemos, como dijo Arlene, que me encantó esa perspectiva de que la comunidad me desafió a enfocarme, tenía que enfocarme y muchas veces hasta para centrarnos, ayudarnos a centrarnos en la fe. Nos necesitamos los unos a los otros. No hay nada más importante en estos momentos que estamos viviendo que fomentar y fortalecer la comunidad de fe. Así que van a recibir en esta semana el PowerPoint, ¿verdad? Las proyecciones de esta orientación para su uso personal y congregacional. También le vamos a compartir un artículo titulado La tiranía de la urgente. Y es un artículo bien cortito, pero bien práctico que habla sobre cómo usted puede centrar su tiempo, dedicar tiempo para estar con el Señor y ayudarlo a que las cosas urgentes no les roben de ese espacio importante de ir a su lugar tranquilo. Así que es otro recurso para su enriquecimiento. Gracias una vez más de estar con nosotros. Y si me permiten orar por usted y darle la bendición, pues es mi honor. Oremos. Gracias, Señor, por la inmensa y grandiosa oportunidad de entrar juntos en la práctica de meditar en tu santa palabra por medio de este ejercicio de lectura divina. Ayúdanos todos a establecer un ritmo de lectura que no tan solo alimente lo cognitivo, nuestra mente, pero también todo nuestro ser. En estos tiempos de grandes desafíos, temores y desalientos, que no vacilemos de entrar a tu lugar tranquilo regularmente y todas las veces que sean necesarias, Señor. Allí, Señor, en nuestro propio lugar que hemos separado para estar contigo, te pedimos, Señor, que nos rodees con cánticos de liberación, que fluyan ríos de aguas vivas, de justicia. Derrama tu ungüento para nuestras heridas. Brilla tu luz para el camino largo que nos resta. Provee alimentos suculentos para el hambre. Sacia agua fresca para nuestra sed. Y hasta danos una buena almohada para poder dormir y reposar nuestro cuerpo. Ayúdanos a emerger sanos, resilientes, determinados y disponibles para ti y el mundo. Estas cosas las pedimos con mucha gratitud en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.